esta tarde era dividirnos en dos grupos para tratar los dos temas que tenemos ahí, pero pues tampoco somos tantos como para dividirnos en dos grupos. Entonces más bien lo que hacemos es que entre todos tratamos cada uno de los temas, primero el primero y después, y segundo el segundo. ¿Sí? Entonces, ¿estoy de qué? No, de un obvio. Entonces, pues la idea es que Chris y Khalil nos ayuden a coordinar como la discusión sobre estos temas específicos y que empecemos, entonces, si quieren, con el que dice cuantificación, especificaciones técnicas, requerimientos del estándar, por ejemplo, tenencia de la tierra. Entonces, no lo tenemos que hacer tan formal desde aquí, lo podemos hacer desde ahí. Es más, que conversemos sobre el tema, que tratemos de aclarar dudas y cosas que tenemos específicamente sobre esos temas. Entonces lo podemos hacer desde ahí. Por ahí están los micrófonos, ¿cierto? Ok, ahí están los dos. Entonces, clausuremos este. Adiós. No, la idea era un poco resolver dudas. Yo creía, la gente que está a punto de desarrollar proyectos o ya tiene una experiencia con otros estándares, pues era eso, un poco de resolver dudas, de hablar un poco de distintas partes del estándar, si eso es de interés a uno. Obviamente Khalil tiene una experiencia que a lo mejor os ha surgido preguntas desde que ha dado sus intervenciones. Entonces un poco eso, yo quería hacerlo un formato muy informal de hablar de las preguntas, las inquietudes, las incertidumbres que tenéis. Entonces no sé si alguien quiere empezar. Sí. ¿Aló? ¿Alguien tiene algo que decir que no quiere que se sepa? ¿Estás hablando en serio? Ok, en el momento en que quieras decir algo así, okay, te volteas para allá, ponemos una tela para que nadie sepa quién eres. Te distorsionamos la voz y puedes decir lo que quieras incluso sin micrófono. Perfecto. Uy, perdón. Bueno, no, lo mío es simplemente como un comentario, pregunta más de forma, pues no sé, es con relación al glosario que está aquí en los estándares. Es decir, que sería conveniente para efectos prácticos tenerlo en orden alfabético, porque a veces está, es decir, está todos los términos, pero no están organizados, sino a veces para encontrarlos es simplemente una cuestión de forma, simplemente. ¿Sabes lo que ha pasado? Sí. Que se ha traducido desde el inglés y ha mantenido el orden en inglés. No me he fijado hasta ahora, la verdad. Entonces, muy buena, lo reordenamos y la próxima lo publicamos en la web. Muy bien. ¿Algo más como digamos técnico o no sé? Obviamente hemos hablado de distintas preguntas, cuestiones. ¿Alguien? Yo quería preguntar algo. Sí, les preguntar el micrófono para que escuchen. Aunque creo que esta clase de negocios está enfocado más bien para los pequeños y medianos productores, quería saber si los grandes productores tienen alguna oportunidad. Cuando hablas de grandes productores, ¿qué tamaño estás pensando? Pues superan los medianos porque tienen grandes extensiones de terreno, de pronto en plantaciones forestales o tienen la posibilidad de que sus plantíos sean mucho más grandes. Obviamente es un estándar enfocado en pequeños agricultores, pequeños, comunidades también se pueden involucrar, pero tendría que ser gestionado a nivel de comunidad. Entonces sí, es un negocio, digamos, de plantación, algo que ya está en funcionamiento, ya está produciendo mucho, no sé, productos de valor.
yo creo que no es el estándar que se va a adaptar perfectamente a ese tipo de sistema. O sea que entonces entiendo que sí pueden encajar los grandes, pero siempre que estén favoreciendo a unas comunidades. Eso es, sí. Que la pregunta del orientada es que sí, nosotros tenemos dueños de áreas que pueden ya, bueno, pequeños propietarios, digamos 50, 100 hectáreas, incluso 100 ya es bastante. Pero si tenemos dueños de proyectos que son empresas u otro tipo de organización que tiene 400, 500 hectáreas, pero obviamente que genera trabajo con comunidades, pero no tiene esa configuración de que son realmente comunidades con pequeños dueños poniendo sus predios, ¿sería aplicable para ese tipo de organizaciones? Es que está dirigido a pequeños agricultores, es que tengo que decirlo otra vez, porque Exacto. al final se puede entrar una parte a nivel paisaje de hasta una tercera parte de, digamos, un área privada o de gobierno. Eso sí puede entrar en el estándar para medir un proyecto un poco más a nivel paisaje, ¿no? Pero si todo el proyecto está de esa forma, yo creo que no es lo adecuado para Exacto. pasar el estándar, creo. Pero pequeños agricultores, lo hemos hablado antes, ¿qué tamaño tiene un pequeño agricultor? Que no hay una definición que trabajamos, obviamente tiene un mínimo de como medio hectárea, pero ¿qué es el límite, digamos? En tu caso dices 50, 100, eso no sé cómo lo ve la gente. Mira aquí. No, es que sí me generan dos inquietudes. La primera, me generan dos inquietudes. Esa tercera parte que usted menciona de tierras del Estado o de un privado, pero es porque ellos lo ceden para que las comunidades puedan ejercer un uso y manejo para generar unos créditos. No es para beneficio de ese Estado o ese privado que cede el terreno. En esos casos hay que llegar a un acuerdo de derechos de uso, ¿no? Eso es muy importante, pero a la vez puede incluirse hasta una tercera parte de, digamos, el área del proyecto dentro de esta versión del estándar, no la versión 2008, de una parte que no funciona así, puede ser de un granjero que tiene mucha tierra o puede ser una empresa o puede ser Y puede recibir créditos, puede beneficiarse de créditos. Eso puede entrar en el proyecto, pero no puede recibir no créditos. se puede generar créditos, pero se puede estar dentro del proyecto, digamos. Se puede trabajar con la comunidad, se puede todo lo demás. Pero hay otra cosa, perdón, no, es que es con respecto a lo que dice Víctor, el tema aquí en Colombia, por ejemplo, aquí hay algo que se llama la unidad agrícola familiar, y dependiendo de las zonas, una unidad agrícola familiar en la zona andina puede ser máximo 10 hectáreas y es un pequeño productor. Sí. Pero si usted va hacia la Orinoquía o la Amazonía, la unidad agrícola familiar allá son 80, 100 hectáreas y es un pequeño productor. Sí. Porque los ecosistemas son totalmente diferentes, la capacidad de carga varía completamente, así mismo se requieren más tierras para... ¿Se define como pequeño agricultor? Sí. Pero el problema es que sí lo alcanza a definir como pequeño, uno lo entiende que es un pequeñño productor en términos de WAF. ¿Se le sustentaría el estándar? Habría que sustentarlo por ahí. Aquí varía la unidad agrícola familiar. Pues es uno de los, si fuéramos a medir por pequeño, grande o mediano, no hay un criterio homogéneo para todo el país. Otra cosa en eso, si era un área privada, pero los derechos de uso se daban a una comunidad, eso sí podría funcionar. Pero quiero decir, ¿vale? Entonces, renuncia, digamos, los derechos al carbono. Si la empresa privada tiene un interés en apoyar a una comunidad y tiene una parte de su parcela, de su tierra que no usa para otro fin, se puede entregar, digamos, renunciar los derechos de uso a una comunidad y ellos sí pueden beneficiar de eso a través de los bonos de carbono y todo más. ¿Vale? Sí. Sí, bueno, es con relación al mismo tema de lo que es definición como de pequeño agricultor o productor. El colega de agricultura, de pronto hay que indicar que una cosa está definida en términos de lo que se considera el pequeño. Está en la página 31, bueno, lo que dice la misma definición.
o el enfoque, creo que hay una definición en el caso de Colombia que establece lo que es un pequeño productor dependiendo de los salarios, bueno, de la capacidad productiva que tiene al mes, al año, entonces eso lo clasifica, si es dependiendo de ese capital que se maneja, no es tanto en términos de tierra, sino en términos de la producción. Entonces hay que mirarlo de acuerdo a ese contexto, no solo tierra, área, sino también el capital que trabaja o que se produce al año. Entonces, ¿sí? Sí, en ese sentido yo creo que es otra vez, es justificar tu razonamiento, ¿no? Si en Colombia se ve así, es que ese tamaño es de un pequeño productor, pues claro, eso no tendría ningún motivo por no ser aceptado. Un pequeño productor, cafetero, un pequeño caficultor, él pone su mano de obra, pero también a veces para gestionar su parcela requiere contratar mano de obra. ¿Permanente o por Es periodos? permanente, permanente no, transitoria, perdón. Sí, esto es por temporadas, Por especialmente temporadas entra, pero si es permanente, si están contratando a gente, pues eso. Por fin puedo hablar. Pero es que no sé por qué se enredan tanto. Clarísimamente la definición dice agricultor que no depende estructuralmente de la mano de obra contratada, para empezar. Entonces, si es temporal en la época de cosecha de café, no es que estructuralmente depende de la mano de obra contratada. De forma permanente, además dice, y gestiona sus tierras principalmente con su propia mano de obra y la de su familia, y cuyos ingresos proceden de sus actividades relativas a la gestión de la tierra. O sea, no está hablando ni del área, porque los consejos comunitarios en la costa pacífica colombiana pues son propietarios en común de 25.000 hectáreas, hay uno como de 38.000 que no recuerdo cuál de todos ellos es. ¿Y uno de? 900.000 hectáreas. Entonces el tema no es de tamaño de la tierra. El tema, yo lo he sentido más bien es como hacia una base comunitaria, de comunidades en conjunto, o sea, no solamente un agricultor, que no importa si es de área pequeña, mediana, grande, lo que sea, sino que es como una asociación de agricultores dueños de pequeñas áreas que en conjunto desarrollan un proyecto de base comunitaria y que pueden acceder al estándar de Plan Vivo. No sé si lo interpreté bien. Sí. Ok. Es que sí hay que definir qué es pequeña área. Por ejemplo, cuando usted va a empezar si usted va a empezar a sumar gente, ¿a quién deja entrar y a quién no? Pero es que no hay una restricción específica en cuanto al tamaño del área. Para nosotros mejor, claro, o sea. Si tú quieres desarrollar un proyecto Plan Vivo con el Consejo Comunitario dueño de 900.000 hectáreas, obvio, las 900.000 no entrarían en el proyecto porque ¿cómo vamos a reforestar 900.000 hectáreas? ¿Cuándo? ¿Con qué? No hay razón de ser, ni de pensarlo. O sea, pero el tema no es del tamaño del área. Yo me imagino es convocar, yo me salgo de territorios colectivos y entro a comunidades campesinas y me voy para comunidades campesinas aquí en la región andina, que es bastante heterogéneo. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer elegibilidad de predios y de campesinos que pueden entrar. Entonces, ¿hasta qué punto introducimos un campesino? Porque hay gente que puede tener 100, 200, 300 hectáreas, no tiene mano de obra permanente o no sabemos, habría que determinar. Entonces, señor, usted tiene 400, usted no entra, usted tiene 150, usted sí entra. O sea, porque nosotros tendríamos que empezar a tener un criterio de selección para incluir. Claro. Porque para mí por el estándar entrarían todos. No, fíjate que ya hay criterios aquí en la definición que ¿Qué dicen dice? que estructuralmente dependes del uso de tu predio, no importa que sean Y si 400. lo trabaja con toda la familia, por ejemplo, y no contrata mano de obra permanente. Cabe. Ah, no, perfecto. Los criterios están. Sí. Otra cosa es el señor que vive en Bogotá, que es el dueño de la empresa, no sé, sí. patatí patatá, y tiene las 4.000 hectáreas en la Orinoquia colombiana.
Entonces, Ese ahí sí señor, no. si venga, yo quiero entrar en un proyecto Plan Vivo. No, No. señor querido mío, devuélvase para el BCS o para el MDL, No, entonces porque sí, en este sí no lo cabe. entendemos como, porque así está muy chévere, pues porque sí podemos incluir varios miembros de una comunidad, pues como con ciertos rangos de tamaño y como el criterio es amplio, entonces podemos pues como trabajar con eso. Obviamente hay cosas muy claras. El dueño de 1000 hectáreas, 500 y 600 hectáreas, que tiene una serie de trabajadores permanentes y que realmente su familia ni se asoma Así es. a la finca, entonces Así ahí es. no aplica. Listo. Perdón. Puede ser uno de 10 hectáreas, pero tiene un proceso productivo en el que contrata mano de obra, el señor vive en otro lado, no sé qué. Son 10 hectáreas, pero ese no entra. Y tiene gente permanente. Exactamente. Ese Cuando claramente yo no es comunidad. Cuando yo planteé la pregunta era por ver la posibilidad de involucrar precisamente a esos grandes productores que tienen sus grandes extensiones de terreno, 400, 500, 1000 hectáreas, pero entonces ya allí ellos no entrarían en este negocio porque ellos son los propietarios y no tienen un beneficio de pronto para una comunidad, ni están agrupados a alguna cooperativa o algún sistema comunitario. Sí, no, eso no entraría. Pero de 1000 y 10.000 hectáreas. Yo tengo una pregunta y es si para el estándar Plan Vivo aplica, por ejemplo, trabajar con una comunidad o un territorio común que sea de gran extensión, que tengan el bosque y estén interesados en conservarlo y recibir una compensación por eso. Sí, sí, proyectos de tipo red, dice. Sí, estaría más enmarcado en red, pero quería saber si para Plan Vivo es posible trabajarlo. Sí, de hecho estamos viendo muchos de este tipo de proyectos en Indonesia ahora. Y es un poco distinto. Obviamente se puede hablar de 20.000 hectáreas o se puede hablar de 500 hectáreas. Y el tamaño, digamos, de la comunidad que gestiona ese área, pues no es importante. Al final, ese tipo de proyectos sí puede entrar, si se puede demostrar que es una comunidad que está gestionando ese tipo de reserva, o no reserva, pero sección, parcela de bosque, territorio de bosque, sí. Sí, hay uno de la India también. Sí, ya lo pueden descargar. Hay unos redes en la página. La India, que Casi pueden Hills, descargar. echa un vistazo a... Rubén y Ángela. Sí, no, es una inquietud porque la situación es la siguiente, es que algunos estándares están construidos a partir de unos contextos un poco diferentes al nacional y ese es como un ejercicio que hay que hacer básicamente como a veces de adecuación o validación a la situación nacional. Por ejemplo, lo que hizo en su momento FSC, o sea, los estándares internacionales para todo el tema de certificación, lo que hacen esos estándares es validarlo de acuerdo a las condiciones del país porque a veces no recogen esas situaciones específicas. Entonces, eso es un tema pues que en estos casos no se hace de tomar, por decir algo, este estándar y decir, venga a ver, lo validamos a veces al contexto nacional, sino que da de pronto a un criterio del experto o quien haga la validación ya en términos concretos del proyecto. Entonces es más como una recomendación de tipo general en este caso esos estándares que está sometido un poco al criterio del técnico o el experto que haga eso, pero creo que es importante. Yo creo que esto se sigue manejando y se sigue revisando por este comité, es analizarlo si se quiere aplicar en el país, qué cosas pues se pueden seguir adecuando, ¿no? Es más como Sí. un aspecto que puede considerarse. Perdón, lo de FSC también estamos viendo un poco en otros entornos, ¿no? Para ver si hay algún tipo de, digamos, una verificación conjunta que se podría hacer, pero eso es por definir. Ya no tenemos proyectos de este tipo todavía, entonces, como he dicho, el stand es bastante flexible y hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso porque es algo bastante nuevo para Plan Vivo, ¿vale? Pero sí, el contexto nacional es muy importante, hay que darnos a entender exactamente cómo se ve, hay que entrar en todo el tema de las leyes nacionales, las normas nacionales, entender las definiciones de cada límite, digamos, de cada definición de eso. No sé si eso es exactamente lo que...
muy complicado. Muy complicado. Para Cali, entonces. Sí. Sí. Siempre le preguntan a uno, oiga, ¿con qué área mínima me puedo ir yo para formular un proyecto de este estándar o este estándar o este? Y uno siempre dice, esa es la pregunta más difícil, porque depende de los sistemas forestales que va a establecer, de las especies y su crecimiento, del periodo en el que va a medir, depende de muchas cosas. Pero siempre la respuesta a eso está relacionada con los costos de transacción, con el de la formulación, la verificación, la validación y todos estos que hemos oído comentar estos 2 días. Entonces, la manera más fácil de pronto de responder esa pregunta muy difícil es como con qué mínimo de stock de carbono o de toneladas puede irse cualquiera con un proyecto Plan Vivo que logre cubrir todos los costos y se gane algo. Yo creo es imposible decir exactamente el carbono, eso sí, tiene razón, pero sabemos de experiencia lo que ha empezado como piloto, ¿no? Que muchos de los proyectos han empezado muy pequeños, trabajando con a lo mejor 30 pequeños agricultores. No sé, en tu caso era más o menos ese número, ¿no? Al principio unos 30. Yo siempre he tenido en la cabeza, pero no sé si es una buena respuesta, pero como 100 hectáreas, como un buen tamaño como de mínimo. Yo no digo que ese es lo mínimo, pero hay proyectos que dicen 100 hectáreas para empezar no está mal, ¿no? Se puede hacer un proyecto de ese tamaño. Yo creo que en cada caso hay que analizar los costes fijos y después dividir entre el sistema. Al final depende, como ha dicho, si es un sistema que va a generar mucho carbono o si es algo que realmente tiene otro impacto, ¿no? Sí, pero para no seguir contestándole a todo el mundo, es que eso depende de muchas cosas. No hay una formulita mágica que uno diga, mira, mínimo con las 100 hectáreas, por ejemplo. No entiendo la pregunta, perdón. ¿De 100 qué? Mínimo con 100 hectáreas que No es menciona mínimo, usted. pero yo sé que podría ser. Digamos, muchos coordinadores que ahora están acercando dicen, ese es como el mínimo. Ellos han hecho sus cálculos. Pero a lo mejor es por bosques tropicales y si te vas a otro sistema, pues claro, a lo mejor necesitas 500. No, si es con los robles de Roberto, muertos. ¿Qué robles, güey? Los robles de Santander que tardan 60 años para crecer. Yo quisiera añadir un poquito a la respuesta, pero antes a clarificar que no voy a dar una respuesta. Pero para mí, de mi punto de vista, hay varios factores. Bueno, obviamente es un análisis económico, pero hay varios factores que para mí son los factores que importan más. Uno, ¿cuál es su estrategia en inglés, exit strategy? ¿Cuál es su estrategia de salida? Y me explico. Si yo voy a establecer un sistema agroforestal con café y en esa área existen mercados de café y yo sé que una vez que el productor ya tiene una producción de café, ya entra en el mercado de café y ese mercado de café es un mercado de café que compra café bajo sombra y quién sabe cuál es el obstáculo que hace que el productor no pueda llegar ahí él solo. Ya mi proyecto tiene que financiar ese obstáculo, esa barrera para que pueda acceder a esto. Pero del momento que llega a eso, que ya sea económicamente viable del solo, como proyecto, yo tengo ya muy pocos costos, solo tal vez el monitoreo cada 5 años o algo así. Entonces me afecta, eso lo puedo hacer mucho más pequeño que un proyecto, por ejemplo en mi caso, donde nuestro plan, el mercado de madera, que ese mercado no existe. Entonces los costos de establecer eso son altísimos. Y en todos esos casos tenemos que hacer un proyecto grande. Tenemos una situación mucho más difícil. Entonces la estrategia de salida para mí es un factor, cuál es el plan a largo plazo. Y lamentablemente yo creo que muchos proyectos no piensan a ese largo plazo. Para mí hay que tener el plan de largo plazo que sea creíble y establecer una estrategia para llegar al productor a ese nivel. El otro factor es si el financiamiento de carbono
es su motor económico principal, o si tiene otra cosa de fuente de financiamiento y que es muy fuerte. En ese caso, los tamaños pueden ser más pequeños también, porque el apoyo económico de la venta de carbono no tiene que ser tan importante. Una cosilla que quería añadir, hay un caso dentro de la cartera Plan Vivo que un proyecto empezado con 11 hectáreas, 11, pero tenía un sistema bastante único, digamos, que su proyecto es de restauración de 97 especies, un costo de implementación muy alto, trabajando con unos 15 pequeños productores para construir un biocorredor. Entonces, el precio mínimo que ellos necesitaban para financiar esos créditos, digamos, era $30 la tonelada, ¿no? Entonces, pues sí, $30 la tonelada. Entonces, pues han hecho una venta bastante importante a Marks & Spencer, ¿vale? Al principio, pero claro, el mercado ha movido en su contra. Entonces, pues claro, nosotros no recomendaríamos a un proyecto que tiene un mínimo precio de $30, porque al final, pues claro, el mercado es como es. Tal vez encuentras un comprador que está súper interesado en ese proyecto porque tiene un nivel de biodiversidad altísimo, está haciendo una función para este ecosistema muy importante y se puede justificar. Pero yo diría que 11 hectáreas, aunque el plan es crecer bastante en el tiempo, es muy pequeño, ¿no? Y ellos van a tener que tener otros tipos de financiación al principio y ya veremos si son capaces, si tienen, digamos, la manera de alcanzar ese tipo de comprador que será muy, ¿sabes? Hay, pero son muy concretos. Yo creo que South Pole también tiene experiencia de vender bonos a 20 algo dólares la tonelada, pero al final pues tiene que ser un proyecto muy especial. Y yo creo que eso también depende, ¿no? El objetivo, el precio objetivo de lo que quieres vender el bono, digamos. Entonces, pues claro, ¿qué características tiene el proyecto? Hay que evaluar todo ese tipo de cosas. Yo diría que 100 hectáreas es un buen número para tener en la cabeza, pero no tiene... Es que depende de todo. Esto es la feria del depende. Siempre le salen a uno con esa pregunta. Sí, pero siempre esta es la respuesta, siempre es depende aquí. Depende. Yo lo que sí pienso es que un proyecto pequeño no puede pretender que la venta de créditos de carbono le cubra todos los costos, digamos, ni siquiera de generación del proyecto de carbono. O sea, y digamos, lo digo porque ese es básicamente el origen del proyecto que nosotros estamos ejecutando con el GEF. Nosotros encontramos que la gente, para desarrollar un PDD, para hacer un análisis de tendencias de deforestación, para hacer modelos de crecimiento de especies, todo eso, requieren otro tipo de financiación. Yo creo que casi que las finanzas de carbono tienen es que ayudar, pero no pagar completamente costos de implementación, por lo menos algunos de esos costos de implementación, y lo que sí tienen que cubrir como mínimo es poder pagar el monitoreo. O sea, si el monitoreo no lo paga los créditos de carbono, ahí sí estamos jodidos. Pues mejor dicho, cierra el chuzo porque eso no funciona. Pero no creo que a un proyecto chiquito por lo menos, a un proyecto grande puede que sí, uno pueda tal vez alguien puede hacer la inversión por uno al principio para pagar el PDD y la validación y todo este tema, porque después sabe que con el volumen de créditos que genera puede irlo pagando, pues sí, de alguna manera. Pero un proyecto pequeño, pues no, hay que buscar otras fuentes de financiación para pagar esas etapas iniciales y eso sí, que ya en la implementación esos costos ayuden a cubrir por lo menos el monitoreo, por lo menos el staff, un poco viendo como el esquema de Community Tree. Pues es eso lo que están haciendo, con los créditos están pagando unos costos de implementación, seguramente no todos, hay unas cosas que las están poniendo los productores como también contrapartida, hay unos costos de monitoreo que sí los pagan, un staff, un personal que se está pagando, pero creo que exigirle más al proyecto por el tema de carbono es muy complicado. Yo quería como hacer otra pregunta un poco en la dirección de lo que me dijo Rubén. No, aguanta. Un poco en la dirección de lo que preguntó Rubén. En el estándar igual verifica, digamos, como una de las primeras condiciones para ser aprobado y ser validado, el cumplimiento de la legislación local
en todos los temas, porque, y no solamente de legislación, porque digamos puede que haya cosas que no sean ni siquiera de legislación, sino salvaguardas o cosas que no sé por qué vía se van a volver reales en un país como Colombia. Entonces el estándar sí exige esa revisión específica, la que me imagino la hará el auditor. Sí, tiene que cumplir con todos los reglamentos de país. Eso a nivel PIN, se quita los proyectos, claro. Digamos, el PIN para nosotros sirve para temas de elegibilidad, ¿no? Eso es donde se ve claramente si la tenencia se puede, en unos casos, negociar, si está ahí temas legales, eso claramente. Y una serie de otras cosas como lo que hemos hablado de parcelas de tierra privada, terrenos privados. Volviendo un poco a eso y después volvemos a claro que se puede entrar una parte de 1000 hectáreas, eso sí se puede entrar en el proyecto, pero se tiene que, lo que he dicho antes, renunciar, digamos, los derechos del carbono a esa comunidad. Ellos tienen que gestionar esa parcela. Entonces, si es un bosque, tal vez ese sería el caso. Si es un caficultor, ¿cómo se dice? Caficultor, pues claro, si ellos están haciendo su mismo negocio de esa tierra, pues no lo va a renunciar y dar a unas comunidades, ¿no? Entonces, depende de cada sistema. Y otra cosilla que quería comentar sobre el tema del tamaño mínimo, pues en el caso de Uganda, yo no sé cuánto era, digamos, en hectáreas, la parcela media, pero empezó con 30 productores, entonces eso podría haber sido alrededor de 20, 30 hectáreas al principio. Ya son 2.700 productores y más o menos el mismo número de hectáreas, entonces más o menos 1 hectárea por persona, ¿no? Entonces, obviamente, al principio, si lo mides como bajo de 100 hectáreas, no entraría, ¿no? Pero ahora 2.700 se ve claramente que es un proyecto Plan Vivo que está teniendo éxito. Entonces hay que ver un poco cómo el plan de crecimiento, ¿no? Ver qué es el objetivo. A lo mejor en los primeros años, cuando empieza muy pequeño, es cuando los gastos no llegan, los ingresos no llegan a cubrir los gastos. Entonces ese es cuando a lo mejor entra otro tipo de financiación. Pero eso no quiere decir que en el tiempo más participantes no pueden llegar y contribuir y participar y que el proyecto no puede funcionar. Entonces hay que ver un poco qué es el plan, no sé si es el plan de salida, pero el plan de crecimiento, de ampliación, el potencial que tiene el proyecto. Yo sé que al principio no es tan obvio, pero hay que salir del modelo de otros estándares porque ellos normalmente tienen una parcela fija y eso no cambia en el tiempo. Es muy distinto este modelo porque sí, ese es exactamente lo que queremos promover. Vale, no sé. Bueno, cambiemos de tema, que esa era muy difícil. Ayer mencionaron otros servicios ecosistémicos y de hecho el estándar dice para pagos por servicios ecosistémicos con comunidades y demás. Es claro que para lo que ya hay un mercado es para carbono, ya más o menos podemos mostrar tablas con tendencias de precios, volumen transado y lo demás, no igual para los otros servicios. Si yo quiero valorar los otros servicios ecosistémicos en un proyecto Plan Vivo, ¿puedo incluirlos? Decir, mire, además del carbono yo estoy pegándole a regulación hídrica, a disponibilidad de... ¿cómo se llaman esas? A ver, a la niña que presentó ayer no estaba, ¿no? Disponibilidad del recurso, regulación hídrica, el caudal, todas esas relacionadas con agua, disminución de la sedimentación. Yo puedo incluir esas y hacer una valoración económica de los otros servicios ecosistémicos y sumarle al precio del carbono. Mire, es que no estoy solamente con carbono, es que tengo todos estos otros servicios. Yo creo que el Plan Vivo quiere ir exactamente en esa dirección, ¿no? Es una cosa que se ha valorado y ese estándar que salió hace 6-7 meses, pues se abrió justamente para incluir ese tipo de iniciativa. Yo no digo que tenemos todas las respuestas todavía, ¿vale? ¿Cómo se va a vender ese producto? Esa es la pregunta más difícil, yo creo. ¿Quién es el comprador? ¿Cómo se estructura, digamos, un producto? O al final no se va a vender un mercado y se busca un donante que realmente está interesado en este tipo de indicador, pero es como, digamos, una relación bilateral, no es algo que se va a vender y se va a poner market y todo lo más, porque
para hacer eso hay que tener un producto estandarizado, ¿no? Hay que tener unos estándares y yo creo que todavía no existen. Comenté una cosa de Mongolia, ellos están viendo lo que se llama un certificado tripartito, que ellos quieren incluir, digamos, una serie de indicadores por biodiversidad y por medios de vida. Entonces, digamos que son 5 de cada uno. Y eso se medirán a lo largo del proyecto, siempre los mismos indicadores y, digamos, la mejora en esos indicadores va a ser cómo se mide digamos, el éxito del proyecto. Porque también el carbono en ese sistema es bastante bajo y ellos dicen, pues mira, el proyecto tiene valor, pero no tiene muchísimo carbono, entonces no tendría sentido hacerlo como un bono de carbono sencillo. Eso, carbono plus o como quieres llamarlo, pues lo que yo entiendo todavía es que no hay mercado, pero yo creo que todas las empresas también están pensando en sus huellas más allá de carbono, ¿no? Entonces, yo creo que vamos un poco de mano con las empresas o con potenciales donantes y entender lo que son sus necesidades. Y yo creo que, no sé si Víctor quieres hablar un poco, porque me dijiste unas cosas interesantes antes, de cómo exactamente creamos un mercado por ese tipo de producto. Yo creo que con cuencas hidrográficas y regulación de agua, calidad de agua, se entiende bastante bien a nivel local. Se puede, en algunos casos, y hay bastantes casos por el mundo, donde sí hay ejemplos de gente que paga esos servicios ambientales y hay unas personas upstream que realmente están proveyendo esos servicios y se pagan. Pero cómo exactamente se hace por Plan Vivo todavía no está definido. Yo creo que nosotros como estándar tenemos que trabajar con los primeros proyectos que quieren definirlo, normalmente con universidades, centros de estudios que también tienen unas ideas muy innovadoras, pero hay que entender si va a ser un producto al final. ¿Es un producto que quieres vender a distintas personas o quieres trabajar con una compañía o organización en concreto y ellos quieren una serie de resultados? Es un pago por resultados, ¿no? Ellos dicen, mira, los indicadores tienen que mejorar en X% o cómo se tiene que medir. Entonces, estamos dispuestos a hablarlo y yo creo que toda la cúpula de la fundación, ellos están muy interesados también, pero no tenemos todas las respuestas y yo creo que hay que trabajar con distintos colaboradores. No sé si Víctor quiere... Solamente era para complementar, pero eso no sería como añadirle un CCB, un CCB, un estándar de esos y... No. No, porque el CCB te mide impactos sobre biodiversidad, impactos sociales. Sobre clima y comunidad. Pero no dice, no, estamos valorando servicios ecosistémicos y Pero sí valora co-beneficios. Si tú metes el tema de agua y lo puedes... Identifica. Sí. identificados muy en términos generales. Perdón. Identificados muy en términos generales, impactos y son unas justificaciones siempre muy gordas y muy, mire, sí, el proyecto le pega a esto y aquello, y los indicadores son súper gordos, pero valoración como tal de los servicios ecosistémicos no hay en ninguno de los esquemas. Pero puedes tenerlo como guía para, si quieres profundizar y mostrarlo, pues puedes coger el estándar y hacerlo. ¿El SCCB? No, pero tú puedes ir más allá y puedes tenerlo como punto de referencia para suministrar esa información a Plan Vivo y hacer visualizar ese tema de... Si se puede. No, porque es un tema económico. Yo quiero ponerle dólares a los impactos sobre biodiversidad. Entonces yo quiero decir, mire, la hormiga indicadora de aumento en biodiversidad en el ecosistema aumentó, entonces el impacto sobre biodiversidad es clarísimo. ¿Y cuántos más dólares le pongo a eso? La disminución de la sedimentación es de tanto porcentaje porque lo medí con SWAT después hice la modelación en SWAT y me dio que la disminución en la sedimentación es tanto, ¿cuántos dólares le voy a poner a eso? El aumento en caudal, ¿cuánto? Es un tema más de valoración económica y de ponerle dólares a eso y aumentárselo al precio del carbono. O sea,
O sea, todos buscamos que toda la valoración de los beneficios ambientales que generan estos proyectos pues se internalicen en el precio. Ahora, el que tiene plataforma, estructura de mercado en este momento sabemos que es el de carbono. ¿Cómo, digamos, buscamos nosotros a través del precio internalizar esos elementos? Entonces, por ahora no hay plataforma de mercado para agua, para biodiversidad, eso va para allá, el agua va muy bien, o sea, el agua es otro elemento que más adelante muy probablemente ya va a tener bonos de agua, porque ya hay un desarrollo, ya se valora la huella hídrica en sus diferentes colores, gris, azul y verde. Entonces digamos que ya hay un avance, hay fondos de agua que empiezan a cuantificar y toda la valoración. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es una alternativa que nosotros podemos tener para vender un producto de esos? Es, bueno, como es un mercado voluntario, está en una disponibilidad para pagar por parte de un voluntario, es evidente que a través de lo que nos presentaste en el tema de comunicación y marketing, ¿cómo haces para evidenciar todos esos cobeneficios? Pero para evidenciarlos, gran parte de ellos valorarlos con las técnicas que tengamos, ¿cierto? Monitorearlos, inventariarlos. Entonces ya las técnicas sí nos sirven, o sea, tenemos que seguirlos valorando. Todavía no hay plataforma, pero eso son la gran información de soporte para que nosotros a una empresa que quiere demostrar que realmente está beneficiando a una comunidad pueda mostrar con indicadores tangibles que eso es real. Y eso se traduce a través de que, primero, no garantiza un precio más alto, pero sí garantiza que el proyecto evidentemente sea carismático y más atractivo para un comprador. Y eso nos da ventaja a nosotros para pedir más por esos bonos. Entonces, exacto, ya podemos empezar, no porque yo no puedo decir que tiene un precio más alto, pero sí nos da a nosotros como una ventaja, sí nos hace atractivos. No es lo mismo un proyecto carismático con muchos cobeneficios a otro que es un proyecto que tiene un beneficio ambiental, pues obviamente está capturando carbono. Y usted dice, bueno, ¿usted cuál quiere comprar? Entonces hacemos el ejemplo. Este cumple con la función de capturar carbono. Entonces usted como empresa cumple. Pero este está apoyando esta comunidad, está beneficiando esta especie en vía de extinción y todo esto. Entonces nosotros ya empezamos ahí. Este que tiene ese beneficio que usted necesita, pues normalmente le damos un valor promedio de mercado. Este que tiene todos estos beneficios es más costoso porque tenemos una comunidad para apoyar, necesitamos generar transferencia tecnológica, monitoreo, entonces ahí es una ventaja de negociación que uno utiliza y eso ha tenido, digamos, al menos para nosotros sí ha tenido efecto. Ahí ya nosotros sí analizamos y ya tenemos nuestros propios indicadores para evaluar efectivamente, de acuerdo a las características de un proyecto, cómo podría ser, digamos, el rango de precios que pudiera manejar. Pero ya datos puntuales de decir exactamente por qué protegió biodiversidad y esto, que ya nosotros lo internalicemos, incluso se puede hacer el ejercicio, porque hay unos costos adicionales de proteger una especie y tiene unas actividades que tienen más costo. Es como el AR, la reforestación versus red, ¿cierto? Red es una estructura más compleja, llena de actividades para evitar la deforestación, que incluso cuando usted hace el análisis de factibilidad, netamente económica y ve los costos fijos y los costos de desarrollar esas actividades, es mucho más costoso. En cambio, un proyecto de reforestación, pues tiene un efecto que también es positivo y tiene beneficios sobre las comunidades, pero es relativamente mucho menos costoso. Entonces, pero sí podríamos jugar con eso. Sino que el sueño, pues, y también lo ideal es que ya todos esos, que incluso existiera una plataforma donde ya fueran bonos de biodiversidad o bonos de agua, y que incluso el carbono fuera el que esté vinculado, porque ahora estamos trabajando todo a través del carbono, pero es el que tiene una plataforma y un mercado. La idea es en un futuro que de alguna manera esos paquetes se identifiquen y se puedan transar dentro de una plataforma. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, mi querido Víctor, porque es que lo que yo sí pienso que, o sea, yo creo que lo que dijiste al final sí es como a lo que tiene que apuntar la cosa, porque yo creo que ahora lo que estamos haciendo es tratando de vender el mismo carbono con una historia sexy detrás. Pero el punto al que hay que llegar es a valorar efectivamente
que otros servicios y que yo no se los tenga que vender al mismo, porque el que está comprando carbono de pronto no le importa agua, pues listo, usted compre carbono, pero yo puedo tener otra persona que reconozca que esa misma actividad que está realizando un productor está prestando un montón de servicios, no solamente carbono, sino agua, control de erosión, biodiversidad, polinización de cultivos. Entonces es generar esos otros mercados. Entonces yo a una empresa X le vendo el crédito de carbono, a otra empresa Y le estoy vendiendo es el incremento o el mantener un nivel regulado de agua, porque pues yo no puedo tanto como decir un incremento, que estoy incrementando el agua, pero sí que estoy mejorando la regulación, pero se la vendí a otra empresa distinta. Y ese mismo dinero va al mismo productor, porque es que lo que está haciendo el productor está, por un lado, controlando el tema, está trabajando en el tema de mitigación de cambio climático, pero está trabajando simultáneamente en la regulación. Entonces tenemos es que tratar de generar ese montón de mercados. La dificultad es que, bueno, carbono es, digamos, commodity en el sentido en que todo el mundo, mejor dicho, el CO2 emitido aquí y en otro lado es exactamente el mismo, tiene el mismo efecto. Pero yo, por ejemplo, en temas de biodiversidad no puedo decir lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál sería un indicador neutro y fácil de entender y que todos lo creamos en biodiversidad? ¿Número de especies? No, porque es que no es lo mismo el número de especies que hay en el trópico que el que hay en las zonas templadas. Entonces número de especies no. Un índice de biodiversidad que combine, no sé, los que saben de biodiversidad, porque yo soy ingeniero civil, todas esas cosas, todos esos índices que calculan los biólogos, montón de número de especies, de la forma en que se distribuyen, todo eso. Eso, pero eso son cosas distintas dependiendo del ecosistema. Entonces no hay una cosa como general que nos permita identificar eso, ni siquiera en agua, porque uno en agua podría pensar, bueno, litros de agua, o sea, podría ser, sí, caudal, pero es que el caudal no es realmente lo importante. Un litro de agua no tiene el mismo impacto en el río Amazonas que en la quebrada que surte un acueducto. Entonces no es exactamente el mismo impacto. En cambio, es el diferencial. Sí tenemos eso, ¿sí? Cualquier tonelada de CO2 en China, en Mongolia, en Colombia, en donde usted quiera, tiene el mismo impacto. Entonces esa es la dificultad, pero allá es a donde hay que tratar de llegar, diría yo. Y pero me devuelvo a la pregunta. No con todos, ¿no? Me devuelvo a la pregunta. ¿Yo puedo darle ese enfoque a un proyecto que quiero certificar como Plan Vivo? Le dijeron que sí, para que quede en la grabación. Plan Vivo es un estándar que puede certificar ese tipo de producto o proyecto, digamos. Para programas de pago por servicios Eso es, ambientales orientados a la comunidad. O sea, aquí no dice estándar de carbono forestal. Exactamente. Que al final yo iba un poco más de carbono hoy porque estamos valorando ese mercado colombiano, creación de un mercado voluntario de carbono. Pero claro, ese estándar ha salido justamente con la idea de poder en un futuro, cuando los proyectos adecuados nos vienen y nos trabajan con nosotros, a certificar ese tipo de proyecto, ¿vale? Pero yo lo veo complicado, yo lo veo un reto y yo creo que falta mucho trabajo por hacer. Pero bueno, que estamos abiertos. ¿Y por qué es que a mí me preocupa? Pensando en esa misma línea, en lo que estaba preguntando Ángela, de que el estándar no solamente es carbono, pues de acuerdo con el concepto del documento, no solamente es carbono como tal. No sé si podría caber un modelo, por ejemplo, en el que una reserva de una sociedad civil, una reserva que sea propiedad de una ONG, de un particular, pero cuyo fin de la zona sea la conservación o la protección, pudiera involucrar a la comunidad, así solo fuera en temas de carbono, pero no una comunidad que esté en la reserva como tal, porque digamos, si es una reserva normalmente pensaría uno que no hay como tal población ahí, sino de pronto comunidad externa a la reserva que pudiera involucrar, digamos como en un proceso de educación ambiental. Digamos que se me ocurre que hay una reserva, está la reserva que es propiedad de esta ONG o de la sociedad civil, de alguna organización de base,
y la comunidad que se beneficiaría sería, por ejemplo, la población estudiantil del municipio que pudiera ir a ser parte como del proceso del mantenimiento, por decirlo así, de la reserva, y asimismo se beneficiara de una serie de ingresos por apoyar o por hacer parte de ese ejercicio de conservación. No sé si ese modelo también se ajustaría en ese concepto o en el estándar. Como una pregunta, digamos, como una primera pregunta con respecto al tema de oferta de créditos de carbono. Yo creo que va otra vez del tema de uso o derecho de uso de esta tierra, ¿no? Entonces, lo más importante es si el proyecto es adicional, primero, si es adicional, no se puede realizar esa actividad por sí solo. También, ¿con cuántos años de derechos de uso está, digamos, la ONG dando a la comunidad que lo va a gestionar? Obviamente esos temas normalmente son a largo plazo, ¿no? Digamos 10 años es típico. Entonces, pues cada caso es un poco distinto y tendréis que justificarlo. Pero yo creo que el estándar te da lo suficiente libertad, digamos, de diseñar un proyecto que realmente da ese tipo de opción a comunidades que están implicados en la conservación de una reserva o una área que está degradada o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, cada caso es un mundo. Yo entiendo que es un mundo cuando... Wow. Ok, y otra pregunta con respecto al tema de demanda como tal de los créditos, y es ¿cuál es el perfil de las empresas que demandan esos créditos? Normalmente son empresas muy grandes, hay empresas más pequeñas, ¿de qué sectores son? Un poquito como para saber, digamos, cómo se ha movido o hacia dónde está sobre todo esa demanda de los créditos. Yo creo que porque hemos tenido pocos proyectos, pues hemos ido muy de mano con algunos revendedores hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que he comentado antes es el caso de Suecia, que ellos tienen 2 o 3 empresas grandes, que realmente Khalil también puede dar su visión, pero muchas veces vienen del sector alimentario. Ellos, por algún motivo, yo creo que es el tipo de cliente que tienen, que está más concienciado con el cambio climático o lo que sea, pues ellos están muy interesados. Los que producen café, los que venden hamburguesas, los que producen leche. Ese tipo de empresas normalmente van o tienen mucho interés en ese tipo de iniciativa, ¿no? Otro sector es el de viajes, ¿vale? En muchos casos ellos otra vez tienen acceso a clientes que tienen un impacto directo, ¿no? Ese venta de un billete, un boleto a Colombia a volar, pues claro, ya la gente está pensando en que estoy emitiendo carbono. Entonces yo creo que ese tipo de modelo de negocio también normalmente están muy interesados en compensar emisiones. Entonces, de viajes, sector de comida y productos de ese tipo. Eso no quiere decir que los otros sectores no están interesados, pero eso ha sido nuestra experiencia, que es un mercado, digamos, un poco más pequeño, pero se puede ver a través de los informes anuales los tipos de empresas que compran bonos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar por ahí y enterarte. Pero, Khalil, no sé si quieres decir algo más en ese sentido, los tipos de empresas que... No sé si, bueno, nuestra experiencia también son las empresas que, bueno, por ejemplo, en el mundo Plan Vivo, por lo menos creo de Plan Vivo, a veces son empresas que tienen ya su negocio principal, tiene algo que se relaciona muy bien como un tipo de proyecto Plan Vivo. Entonces, a mí mi ejemplo favorito son las empresas de café de comercio justo, porque su imagen siempre ha sido el pequeño productor. Entonces, ¿Aló? Ok, entonces para mí ahí hace una conexión muy obvia. En nuestro proyecto, más o menos 50% de los compradores finales, que a veces vendemos directamente, a veces a través de revendedores, pero si uno sigue en market, ¿quién son los compradores finales? Casi el 50% son empresas de café que compran café de Nicaragua.
pueden ser en Escocia, se pueden ser en Suiza, Canadá, pero tiene esa conexión. Entonces ellos buscan un proyecto en Nicaragua, perfecto. Entonces, bueno. Un comentario más en ese sentido. Yo creo que vale la pena al principio de un proyecto de entender el mercado que puede tener, ¿no? Y entender los tipos de empresas, los tipos de empresas que tienen un impacto en el país o tienen unas fuentes de su cadena de suministro en el país. Entender un poco el mercado, eso es importante, porque, ¿no? Eso yo creo que es importante. Pero no, es como devolviendo al tema que ha planteado como Felipe al principio, es como con relación al numeral 1 de intervención, que se distinguen como dos tipos, ¿no? Uno donde está plenamente determinada la propiedad o los derechos de propiedad, y el 1.2 que es donde no hay derecho sobre la tierra. De pronto, si tienen un ejemplo de ese número 2 de tipos de proyecto que uno pueda tener como referente, porque pues desafortunadamente aquí en el país tenemos muchas problemáticas, sobre todo en estas zonas que son áreas, en algunas ya está resuelto el tema de tenencia, pero en otras son áreas que son bienes públicos que no pueden ser titulados. Entonces sí nos gustaría conocer si pronto se tiene algún referente o un proyecto que uno pueda mirar como ejemplo en este caso. Cada país es un mundo en temas de tenencia de tierra, ¿no? Tenemos un proyecto tipo red en la India, que es Khasi Hills, que eso es un proyecto en Meghalaya, que se gestiona un Sinyuk, que al final es como una especie de federación. Pero ellos están reconocidos como propietarios de esa zona, es como una comunidad autónoma, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen a lo mejor más derechos de lo que usted habla, ¿no? Yo desconozco un poco el caso de Colombia, exactamente cómo se puede aclarar esa tenencia, pero lo que he dicho ayer, que yo creo que tener un sello de un estándar internacional pues ayuda en ese proceso. Y muchas veces, digamos, las comunidades indígenas, de hecho, nos han dicho en distintos contextos, eso realmente no nos interesa generar bonos de carbono. Realmente estamos interesados en el proceso de certificar bajo un estándar para reconocer nuestros derechos a usar los recursos de esos bosques, a gestionarlo de manera más sostenible, digamos. Entonces, claro, a lo mejor Plan Vivo tiene que inventar o pensar un poco en otro modelo de certificación, porque realmente nosotros no ganamos nada del proceso de certificación, ¿no? De hecho, está casi subvencionado. Y si un proyecto no tiene la intención de generar bonos, pues tenemos que ver un poco lo que nosotros tendríamos que cobrar ese proyecto por el tema de revisión de informes anuales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final a nosotros también requiere trabajo. Pero si tiene la intención de generar carbono, pues claro, tendría que tener algún tipo de acuerdo con el gobierno, con una administración local, aclarar el tema de tenencia de tierra. Y eso puede tardar años. Entonces, yo creo que empezar el proceso y después lanzar a hablar, eso en algunos casos está funcionando bastante bien. Hay proyectos en Angola, hay proyectos en Indonesia, hay proyectos en todos lados donde hay mucha incertidumbre en ese tema, porque al final yo creo que los mercados de carbón, de hecho, han desenterrado, ¿no? Un poco esos temas que siempre han estado ahí, pero derechos de indígenas a reclamar bienes que vienen de esos bosques comunitarios o lo que sea, ¿no? Es complicado, pero me gustaría siempre que me mandas un correo, me pones el caso, yo puedo hacer mi investigación, entender un poco mejor, ¿no? Porque es muy difícil entender todas las distintas particularidades. La pregunta que hizo Rubén pues me hizo como reflexionar un poco sobre el caso que tenemos nosotros específicamente en los manglares del Caribe, porque en el Pacífico de pronto la figura es mucho más fácil por el hecho de que es un territorio colectivo, pero en el caso de el manglar es un bien de uso público, es del Estado. En el caso de los manglares del Caribe, donde tenemos ese bien de uso público,
y las comunidades tienen acceso, pero a través de permisos de aprovechamiento, ¿no aplicaría entonces, podríamos aplicar al estándar? Perdón. Tenemos un bien de uso público Sí. y simplemente es administrado bajo la figura de un distrito de manejo integrado y la autoridad ambiental es quien tiene pues como la administración del territorio. Y las comunidades, tenemos muchas comunidades que usan los recursos, pero las comunidades tienen simplemente unos permisos de aprovechamiento. Podríamos aplicar al estándar, pues un proyecto red bajo este estándar, teniendo en cuenta esa circunstancia. Yo creo que sí, yo simplemente requería una aclaración, ¿no? Sí, algún tipo de permiso, Es que es un permiso, digamos, es un permiso que tiene un carácter temporal relativamente. Sí, es que proyectos red pueden durar ¿cuánto? En este caso no tengo ni idea, 5 o 10 años. Un alcance temporal muy corto en comparación con 10 años, por ejemplo, que es un poco como la cifra que tú has mencionado. Sí, yo creo que, Eso es bueno, una referencia, sí. sé que no es un número fijo, pero el permiso hay que pedirlo. Pero los permisos, sí, como están bajo un esquema de manejo, los permisos a lo largo del tiempo se van Pero habría que ver, pues, mejor dicho, es claro que la comunidad va a poder seguir aprovechando ese recurso, pero no hay un instrumento legal con el que tú puedas demostrar que pero el plan de manejo no dice quiénes son los que están, el plan de manejo no dice quiénes son los que están usufructuando, ¿con nombre y apellido? No. Dice que la comunidad puede hacer esto, que la comunidad puede hacer aquello, que este tipo de uso está permitido en esta zona, que este tipo de uso no está permitido, pero no hay un documento más allá del permiso, que sí es muy temporal, digamos, o por lo menos tiene una temporalidad diferente a lo otro. Pero el plan de manejo me indica que existen zonas destinadas al uso comunitario, que no me especifica para qué asociación ni qué comunidad, pero sí me especifica que... Eso sería un proyecto para que lo presente la corporación, que es la administradora con la comunidad, porque la corporación yo creo que sí tiene el permiso o la titularidad o lo que sea para manejarlo per se, porque la autoridad ambiental ahí. No sé si es a per se o a una temporalidad, pero sí es mayor que el permiso que le dan a la comunidad. Pero en este caso la corporación sí podría ser quien presente. Espérese. Yo no soy autoridad ambiental, pero la corporación ahí lo que hace es que, o sea, es el que da el permiso y garantiza de que se hagan bien las cosas, pero ellos no pueden tener ahí injerencia sobre esa, en términos de propiedad. La estructura de Caribe es que ellos tienen como el derecho a administración del territorio, la corporación. Sí. Y ellos son los que, al tener el derecho a administración, le dan permiso al propietario. Tiene que entrar la corporación para un red, tiene que entrar la corporación. La comunidad sola no lo puede, no es dueña, o sea, no es dueña de los derechos de carbono. Una cosa... Es que ya acabó. No, iba a decir una cosa, que en la página 8 yo creo que se pone bastante Abran claro. todos el libro en la página 8. Abran la página 8, exactamente. Y mire lo que dice ahí. No. Es que ese documento, aunque parece de 30 páginas, pues tardó mucho tiempo en salir. No, mucho hablar. Así es. Al final ese es el consenso. Intentando dar respuesta a todos esos tipos de preguntas, ¿no? Pero eso, lo leo si quieres. Las intervenciones de proyecto deben tener lugar en tierras donde los pequeños agricultores o grupos comunitarios denominados colectivamente participantes tienen una tenencia de tierra clara y estable, ya sea a través de títulos de propiedad o derechos de uso, que les permiten acometer intervenciones de proyecto durante la vigencia del acuerdo de PSA. Pero, entonces, esa es la parte que quería resaltar, ¿no? Durante la vigencia del acuerdo de PSA. Entonces, si son de 10 años, hay que tener un permiso. Un permiso para los 10 años, exacto. Claro, usted jurídicamente está demostrando que las comunidades tienen derecho de uso que le permite acometer intervenciones del proyecto. Sí, pero no dice derecho de uso del suelo. Acuérdense que yo soy psicorrígida. Pero tiene que ser tenencia de la tierra clara y estable. O derechos de uso, o. Ya sea a través de...
No, ojo, a través de títulos de propiedad. El O es para otra cosa. No, a través de títulos de propiedad o derechos de uso. Por eso, pero quien tiene un derecho de uso en ese caso por 10 años, si el esquema es a 10 años, por ejemplo, el PSA, nadie tiene en este país un permiso de aprovechamiento de 10 años. Nadie. Pero se podría hacer Por eso, un pues proyecto hágalo a red 5 años. anual. Se podría hacer ex post un año. En teoría se podría hacer, ¿no? Si los permisos son de un año, se podría evaluar ese tipo de iniciativa con el plan de renovarlo cada año. Ok, pero tendría ¿No? que ser así bajo ese esquema. Claro, yo creo que sí. Porque, de hecho, un proyecto en Liberia está analizando un proyecto red que tiene periodo de acreditación de un año. Qué pena, tengo un poco de ignorancia respecto al tema del derecho del uso. ¿Un permiso de aprovechamiento forestal es un derecho de uso? A veces y a veces no. Del vuelo, sí, es un permiso de uso del vuelo. De la tierra. De la tierra. Okay. Sí, pero a veces lo de carbono no es igual que el bosque, ¿no? Entonces, los gobiernos están intentando llegar a definir esas cosas. A veces no está tan claro, ¿no? Gracias. Yo soy malo para formular preguntas, pero tocó escribirla. Que no me olvide. No, básicamente, si quiero formular plan vivo, costos de certificación o transacción del proyecto, ¿sí? Tenemos algunos costos que que otros operadores dicen puede valer entre tanto y tanto. Sé que nos diste, Cris, ayer unos datos de promedio, pero no global, es decir, ¿cuánto valdría en promedio poder estructurar yo un proyecto con ustedes? Y adicionalmente, ¿qué tiempos podría tardar esa transacción de esos bonos de carbono? Si he entendido bien, te refieres a la parte que es costos de la operación del proyecto o la creación del proyecto. Diseño, que no tiene nada que ver con la certificación. Yo creo que nosotros no somos los expertos en eso, ¿no? ¿Cuánto cuesta un proyecto de ese tipo? Hay proyectos de manglares que se han valorado en $800,000 para una certificación que va a generar unos pocos créditos. Entonces, nunca tendría sentido si solo fuera por, el carbono que se va a generar. Era un proyecto más de estudio, de entender esos ecosistemas y financiado por otros lados. Entonces, un promedio de coste de proyecto no puedo dar, yo no tengo ni idea. Yo creo que mucho depende de la capacidad interna de la organización. A veces se puede hacer todo desde una única ONG, ¿vale? Entonces eso podría valorarse en un par de sueldos, ¿no?, anuales. Y en otros casos, pues sería muchísimo más. Depende mucho del ecosistema, del tipo de intervención, lo que falta a esa organización coordinadora, ¿no? Pues no hay una respuesta, yo creo. Yo tampoco tengo datos exactos, pero sí te puedo decir que hay esquemas muy distintos, o sea, incluso que se han mencionado en estos días. Carlos Mario contó lo que hizo Aldea Global, lo hicieron sin contratar una empresa consultora, lo hicieron con capacidad propia, seguramente les salió más barato. La curva de aprendizaje obviamente es más lenta, eso quiere decir que se demora más tiempo y eso pues también se puede valorar en plata. Si vas a contratar una empresa de consultoría, aquí te tengo una que te puede dar un dato, pues yo te puedo dar datos de, por ejemplo, de los proyectos que nosotros estamos apoyando desde 40, 50 millones de pesos la formulación hasta 120, 160 millones de pesos. Eso depende de la complejidad del proyecto, eso depende del tipo de proyecto, depende de la zona, depende del esfuerzo que haya que dedicarle. O sea, eso no hay una receta, pero no es barato. Lo que sí, eso no es barato y no es sencillo. O sea, técnicamente, y creo que Carlos Mario nos lo podría decir si no se hubiera volado. No se ha volado, bueno. Carlos Mario nos puede decir, digamos, que no es sencillo y que ellos tienen la experiencia de haberlo hecho solos y les llegaron a un punto, o sea, donde fue otro tipo de barreras las que no les permitieron seguir adelante con el proceso. Pero
no hay, como lo dice Chris, no hay la respuesta a la pregunta del millón. No te podemos decir ni siquiera el valor exacto de cuánto vale una validación. O sea, ese sí puede que el rango esté mucho más ajustado, pero también depende si son 50.000 hectáreas o si son 100 hectáreas y si eso es en el Bichada o eso es en Quindío o es al lado de Bogotá. Todo eso cambia mucho. Hay unos valores de referencia, pero pues, o sea, que le pueden ayudar a uno a hacer cuentas, pero no, todo es otra vez la feria del depende. Depende, todo depende. ¿Tiempos de qué parte, digamos? Puse una flecha ayer como una media de cuánto tarda en desarrollar un PIN y después PDD. Pero te refieres más a transacciones. Sí. Es que lo odio, pero tengo que decir, depende. No. Depende cuándo están, si estamos hablando de árboles, ¿cuándo están los árboles en la tierra? ¿Están antes, justo antes del empiezo del proyecto? ¿O están un año después del empiezo del proyecto? Es que depende. Al final, la transacción obviamente no se puede ocurrir hasta que ya llevan casi un año, ¿no? Yo diría un año es lo típico, ¿no? Que el validador tiene que ver algo, ¿no? Entonces, pues depende si ya están los árboles plantados, si ya hay una serie de acciones de comunidad que se han realizado, se han demostrado. No es siempre al futuro, ¿no? Se puede, pero una cosa, se puede vender los potenciales créditos, digamos. Se puede entrar en un acuerdo, un preacuerdo para la venta de créditos. Y eso pasa mucho, de hecho. Tenemos un fondo para ayudar a ese tipo de función, para que un comprador puede prometer invertir en el proyecto una vez que salgan los bonos. El dinero se guarda en una cuenta hasta que el primer informe anual se genera, se aprueba y en este momento salen los fondos. Entonces, pero eso da una garantía a un proyecto que tiene dinero que viene, ¿no? Y eso ayuda mucho. Entonces, si se puede asegurar ese tipo de inversión o compra de bonos de futuro, pues eso ayuda mucho en las primeras fases de un proyecto, cuando un proyecto es más, digamos, vulnerable, ¿no? No sé si eso es... Vale. Hay una inquietud que me comentaba un compañero, no está acá en este momento, y era con respecto al volumen total de CO2 que ustedes, que si se establecía anualmente un volumen como para evitar que de pronto los revendedores se salieran de ese rango al negociarlos independientemente de su conocimiento. Que según hemos ido creciendo, los revendedores han venido de otros lados. Entonces, pues, hasta ahora nos han satisfecho, ¿no? han llegado a cumplir lo que nosotros necesitamos como estándar. Pero, otra vez, yo creo que no hay una respuesta muy clara. Al final, al año, generamos ahora mismo como 350 mil toneladas al año, como estándar, en total, de todos los proyectos. Eso yo creo que en los próximos años va a crecer bastante, pero hasta qué punto no lo puedo decir. Pero si lo comparas con otros estándares, pues es una cantidad bastante más baja, ¿no? Es un 1% del mercado. Entonces, yo creo que es eso, es ver cuál es el nicho de Plan Vivo, qué tipo de compradores están interesados en ese tipo de estándar, qué valor dan. Obviamente nuestros proyectos tienen un precio mínimo. Ellos no son como los de MDL, que se puede vender a €1 o un poco más la tonelada. Muchos proyectos tienen un precio mínimo de como $6, algo así, ¿vale? Nosotros estamos, ahora mismo este año ha sido $7 el promedio, digamos, de este bono de carbono, ¿no? A través de los revendedores, que ya tenemos mucha relación. Ellos trabajan muy conjuntamente con nosotros, pero yo tengo la labor ahora de buscar nuevos revendedores y intentar entrar un poco en distintos modelos. Hay una cosa en el Reino Unido, como se llama ICROA, que es una organización de revendedores, y queremos acceder a ese tipo de, digamos, a ese tipo de revendedor.
Pero eso requiere una serie de pasos por nuestro lado porque nosotros hacemos ex ante. Ese modelo no ha sido, digamos, lo estándar, ¿vale? Y eso ellos sí lo valoran, pero solo los primeros 10 años de un proyecto. Entonces, hay una serie de puntos, digamos, técnicos que tenemos que cumplir para poder acceder a ese grupo de revendedores. Pero eso también es algo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, es otra pregunta que no tiene una respuesta clara, pero yo creo que según vayan creciendo los proyectos y la cantidad de proyectos, vamos a tener que buscar otros revendedores. Eso está claro. Pues de acuerdo a la experiencia que hemos tenido nosotros es en el manejo de expectativas con el dueño del proyecto, con el PO, como lo llamamos nosotros. Hay varios elementos. Una transacción rápida puede demorarse un mes para que depositen en la cuenta de una persona, pero eso también está directamente relacionado con un comprador menos exigente y que está dispuesto a pagar menos. Cuando los costos son más altos de venta, muchas veces el comprador exige más, certificar más el proceso. Entonces, bonos que se han vendido a precios que superan 3, 4 veces los que vendimos en ese momento, se demoran incluso hasta un año para que se vea el recurso tangible con la comunidad. ¿Por qué? Porque el cliente hace su propia verificación. Tenemos como un par de Ángela visitándonos en el proyecto y evaluando nuevamente todo el proceso antes de decir, listo, efectivamente se merecen que paguemos esa cantidad de dinero por esos bonos. Entonces, puede ser desde muy rápido la venta y el depósito del dinero hasta más demorado, pero entonces ya ahí está como en el rol de quien vende y comercializa, jugar como con esos tiempos y ver en qué momento es costo efectivo, es factible demorarse un poquito más pero vender mejor o vender inmediatamente. Eso depende también, pues puedes tener 1 millón de bonos de un proyecto donde lo que quieres vender es ya, entonces lo que te ofrezcan por ellos, o que tienes unas 10.000 toneladas, pero de un proyecto hermoso que quieres vender muy bien, ese se demora más tiempo. A lo mejor no entendí la pregunta entonces, ¿no? Porque estás hablando del tiempo de transacción una vez establecido el proyecto. Yo entendía como al empezar un nuevo proyecto, perdón. Entonces, en nuestro caso depende un poco de cada proyecto, el blindaje que a lo mejor he dicho antes que dejamos como una guía, un número de 20.000 en cada proyecto. Se pueden pedir en, digamos, como dice, stock. Ellos pueden tener eso en stock sin vender. Entonces eso, si un comprador quería realizar esa transacción en coste de un mes, eso es bastante típico, ¿no? Un mes. A lo mejor un poco menos, pero depende un poco de tiempo de market y todo el tema de papeleo. Pero bueno, eso es como un proceso normal, un tiempo normal, ¿no? Un mes y medio, algo así. Pero a veces se pide por otros blindajes. Quieren el blindaje de este año, tiene que esperar, entonces es cuando entra el tema de los fondos donde se guarda el dinero y más tarde se... Ok. Una fácil. Adicionalidad. El tema de adicionalidad ha sido un tema complejísimo. El tema de adicionalidad ha matado proyectos en el estándar ese innombrable que ya cada que uno lo menciona le quieren pegar. Después se inventaron una cosa del formatico de consideración temprana, entonces todo se resolvió con que usted el día que decidió que va a hacer un proyecto bajo ese estándar hace el formato de consideración temprana y tema resuelto. Fórmula mágica. Para mí eso no resuelve el tema de adicionalidad, visto desde otra perspectiva. Plan vivo y adicionalidad. Está en el glosario de primeras la definición. La interpretación que se le ha dado en el innombrable es, si no es por el carbono, ya, el mundo se acabó hace tiempo. Y solamente estamos sembrando árboles en este planeta porque está el mercado del carbono.
Y lo que usted tiene que demostrar fue que en lo primero que pensó no fue en la comunidad en Uganda, ni en la comunidad en Nicaragua, ni en los sistemas dendroenergéticos, ni agroforestales, ni en el Albicia, usted solo pensó en carbono. Por tanto, su proyecto es adicional, independientemente de las actividades que vaya a realizar y de los involucrados o de los interesados en el proyecto. Aquí veo la definición y dice sencillamente los servicios, pero los ojos. Los servicios ambientales son de carácter adicional si no se hubieran obtenido de no realizarse la intervención del proyecto. Mi interpretación de eso es mucho más simple que la que hemos visto en los otros esquemas. Sencillamente, los árboles no los hubiera sembrado antes, los estoy sembrando, pero también tengo que demostrar que fue porque pensé en el carbono. También en la página 16 pues explica un poco más. Nosotros tenemos dos partes de la adicionalidad, digamos, es una manera de verlo un poco más sencillo. De hecho, estamos a punto de publicar lo que se llama en inglés un approved approach sobre adicionalidad, porque yo creo que en la web tampoco está tan claro ahora mismo, pero bueno. Uno es, no sé cómo se traduce, regulatory surplus, y la otra parte son barreras sociales, técnicos y las otras barreras, ¿no? Esos son los dos componentes de la adicionalidad en el estándar plan vivo. Yo creo que vale la pena de leer eso ahí y bueno, que muchas veces se usa herramientas externas para demostrar la adicionalidad, pero vamos a tener en la web en un mes a lo mejor, una herramienta que ayuda a definir eso con claridad, ¿vale? Pues es de carácter adicional, es decir, no se habrían generado en ausencia del proyecto. Sí, pero en la 16 hay dos aclaraciones. Y especifica mucho, es como fuertemente enfocado a análisis de barreras. Análisis de barreras, Eso sí. es. Sí, yo lo he partes, leído también, 4, 5, pero 4, 1, pero 2. no tengo que demostrar específicamente que pensé fue en el carbono. Mis barreras son relacionadas con tipo financiero, de tipo técnico, de tipo institucional, de tenencia de la tierra, de no sé qué, y con eso yo puedo demostrar adicionalidad. De hecho, ayer se mencionó el tema del análisis de barreras. Vale, ¿cómo se ha financiado esa plantación, digamos? Si sea de una plantación. Obviamente no es por el carbono, como lo dijimos hace un rato. Entonces, ¿cómo se puede ser insisto adicional? en que uno no puede pretender que hace proyectos en estándares de carbono forestal porque los va a pagar con carbono. Porque eso, en una escala muy grande, sí da, te digo, y da. El carbono puede pagar un proyecto forestal si las cosas se hacen bien y si se venden muy bien los créditos de carbono. Pero ese no es el caso generalizado y el ideal no es ese, porque de hecho siempre he insistido, tienen que ser proyectos que le apuntan a otras cosas, o un proyecto de inversión forestal, o un proyecto que apoya comunidades y temas de biodiversidad y demás de los que hemos hablado hoy, pero no se puede pretender jamás que, si no es por el carbono, si no es por la plata del carbono, el proyecto no se puede realizar porque el carbono paga todo, porque eso no es verdad. Mi pregunta de hace un rato relacionada con costos de transacción era excluyendo las otras actividades de ejecución del proyecto. O sea, estoy pensando solamente en costos de transacción relacionados con carbono que deben cubrirse al menos, y un poco más porque si no, ¿para qué se sube uno en este bus? Deben cubrirse con el tema de la venta de los créditos de carbono. Pero yo no puedo pretender que un proyecto de carbono forestal se paga con el carbono porque le estamos mintiendo a todo el mundo. Se paga exclusivamente con carbono. Es un adicional. Quiero dar el micro a Cali porque tiene unas Es un ideas. adicional, sí, Tiene es unas que también ideas tengo una en pregunta esto. para él. De cómo Es un ve la adicional, pero entonces, ¿cómo Khalil en su proyecto defendieron el tema de adicionalidad? No, sí. Ok. En nuestro caso, no, bueno. Sí, al principio se pagó un buen parte de los costos, ¿cómo se puede decir? Los flujos de caja. Se lo pagó
Principalmente, sí, con la venta de créditos de carbono, tomando en cuenta que lo estamos vendiendo ex ante por un periodo muy largo. En nuestro caso específico, un montón de factores, por ejemplo, mi tiempo, el tiempo de mucha otra gente eran pagados por otras fuentes. Yo recibo, por ejemplo, un salario de la Universidad de Columbia Británica. Entonces, yo no cargo eso al pequeño proyecto. Si estuviera muy grande, teóricamente sería posible. Pero que es importante también tomar en cuenta que el productor invierte bastante en su propia finca. Entonces no hay ningún costo de comprar la finca y mucho de la mano de obra se lo pone el productor y los materiales, a la excepción de ese alambre, son muy mínimas. Entonces, en una cierta manera, es una coinversión entre el productor y el proyecto. Sí, entonces, tomar eso en cuenta. Yo estábamos hablando justamente con Christopher en la última semana, justamente de ese mismo tema, adicionalidad. Yo inventé ese concepto de, porque muchas veces la adicionalidad es un sí o un no. ¿Es adicional o no es adicional? Yo no lo veo tanto así, yo lo veo un 0 a 1, a cuál nivel de adicionalidad. Entonces el ejemplo de plantaciones forestales con plata de inversiones, la historia típicamente es para que un inversionista invierta en eso se requiere una tasa de rendimiento de tanto y eso me da un poquito más, entonces ya es adicional porque tengo ese pequeñito de plata que me pone atractiva al inversionista. Entonces si inventamos cifras, si el inversionista dice que supuestamente necesito 10% de TIR, tasa de interno, sí, del TIR, necesito 10% y supuestamente ese proyecto me da solo 9% en el carbono, con el carbono me da 10%, y para mí eso es 10% adicional, en ese ejemplo teórico. En nuestros proyectos, más y más, lo estamos haciendo totalmente con el apoyo financiero de organizaciones de desarrollo internacionales. Ellos nos dan dinero justamente para hacer ese proyecto. Entonces, y ahorita son más o menos el 50% de esos costos vienen de esos tipos de fondos. Entonces yo digo que ahora el proyecto es 50% adicional. Pero para mí, para que hace que es totalmente adicional, es que esos fondos de desarrollo internacional llegan justamente con el mensaje de esos fondos. Es exactamente, estamos coinvirtiendo en el proyecto y lo están solo haciendo porque se venden los créditos de carbono, entonces cada dólar que ellos invierten tiene el impacto de $2, justamente por esa inversión. Entonces, si es un sí o un no, yo lo veo como totalmente sí. Si es un rango de 0 a 1, yo lo veo a 50%. Ángela, de la pregunta del tema de adicionalidad, incluso estábamos conversando antes y es que, bueno, adicionalidad también se suma al tema de retroactividad, ¿cierto? Y en el tema de retroactividad, exacto, usted pensó antes de entrar a Plan Vivo en el proyecto, entonces ¿entra o no entra? Entonces es retroactivo, digamos que Plan Vivo tiene un tema de retroactividad. Y lo que sí pide la retroactividad o lo que sí se pedía antes era el tema de consideración previa. Ahora, Plan Vivo, digamos lo que estábamos conversando es, usted no necesariamente tiene que presentar consideración previa que se iba a meter en el tema de mercados de carbono, o sea, que tiene que quedar explícito en el documento que tenga. No, Plan Vivo lo que exige es que se demuestre que existe una intencionalidad, digamos, en implementar o en que se incrementan esos servicios, como esos servicios ambientales con el desarrollo del proyecto, pero sí hay que demostrarlo. La ventaja que yo veo aquí es que se quita en específico el tema de carbono, que era en consideración previa, porque muchos proyectos no entraban por eso, decían los servicios ambientales y queremos promover servicios ambientales y con eso un auditor lo mata. En este caso, Plan Vivo, como es en tema de servicios ambientales y que el proyecto los va a incrementar, incluso incrementar no, realmente a generar, porque puede que la línea base sea cero servicio ambiental, entonces eso sí abre la puerta para más opciones, porque es que antes en el pasado tenía que quedar, y todavía para otros estándares tiene que quedar explícito que es el tema de carbono forestal.
y el carbono es uno, pues es uno de los servicios. En cambio, Plan Vivo pone, aquí en la definición, como nosotros leemos, son servicios. Y esos servicios son generales. Entonces, si una empresa que antes no tenían el lenguaje de carbono dentro de sus actas de empresa, pero sí tenían el tema de servicios, porque eso es un lenguaje más viejo, si tienen eso, ahí sí entrarían al menos por ese lado. Y también veo que es chévere que se orienta muy fuertemente, que ya es por lógica el análisis de barreras, que ya lo llevamos mucho en ese sentido, porque en otros estándares uno se encuentra que demuestra adicionalidad con falta de recursos y eso luego se convierte en una cuchillada en el análisis de riesgo, porque usted dice que usted no tiene plata, eso es muy riesgoso, pero si usted tiene mucho, eso no es adicional. Entonces eso es la espada contra la pared con la que jugamos todos los desarrolladores en estos momentos. Me parece que Plan Vivo es más flexible en ese tema y me parece que es una ventaja que yo realmente pues, estoy conociendo ahora y interesante. ¿Qué más quiero decir con eso? Que se puede hablar con el comité técnico. No soy un experto en adicionalidad, tengo que decirlo. Ellos van a resolver todo tipo de dudas en los casos que es muy complicado y ya los otros estándares no responden bien. Yo creo que todo lo que yo te puedo decir está aquí, ¿vale? Al final. Mándame el caso para tener más idea de qué se ha hecho, en qué periodo de tiempo. Pero sí tienes una idea en la cabeza de que esto ya se ha hecho, una plantación ya se ha creado, con qué fondos, con qué tiempo, pensando en qué tipo de mercado. ¿No? No tengo un caso en particular en mente. Ok. Pero ya tendré cómo preguntarte. Yo tengo un temor, de alguna forma. Viendo quiénes son los auditores que están hasta ahora aprobados, son básicamente los mismos, o por lo menos uno de ellos, yo no sé si el otro, no estoy seguro, que verifican otros estándares. Sí. Me preocupa es que la interpretación que hagan los auditores en campo del estándar de Plan Vivo tenga un sesgo porque tienen más experiencia o han hecho más ejercicios de auditoría en los otros y que haya un sesgo en la auditoría de Plan Vivo que puede hacer que en últimas terminen aplicándole a uno el mismo criterio de adicionalidad que le aplican con los otros. ¿Ustedes cómo ven eso, digamos, como estándar y digamos cómo se puede manejar ese riesgo? Porque casi que debería tienen que ser otro tipo de auditores, o por lo menos con un chip distinto en la cabeza. Tienen que pensar de una manera distinta porque estos son proyectos comunitarios, pequeños, que tienen otras implicaciones. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde el estándar que no se vuelva un riesgo? Tenemos dos aprobados. Sí, ¿vale? yo sé. Entonces, pero es que dos. Uno lo conozco y trabaja con los demás. ¿Es Rainforest? ¿Y cuál es el otro? Rainforest es el uno y el otro no me acuerdo. ¿Quién? ESI. ESI. También trabajan con otros estándares. Igual. Al final ellos tienen unos términos de referencia, no es un contrato, es un contrato. Ellos solo pueden revisar un proyecto contra el estándar. Cogen el estándar y dicen, vale, número 1, tic, número 2, tic. No pueden evaluarlo contra MDL porque eso no está en los términos de referencia. Entonces, claro, pues habrán tenido otras experiencias y se puede influir de manera, no lo sé. Pero su trabajo es coger el estándar y evaluar el proyecto contra ese estándar, no contra ningún otro. Y lo que pone ahí, pues si se interpreta de una manera u otra, pues ese tipo de cosas hay que pelear con ellos y pelear con ellos. Y para eso está el comité técnico. Por eso están. Sí, eso no es mi experiencia, pero bueno. No, obviamente, yo sé, pero es, digamos, yo sé que es uno de los problemas que se han tenido. Sí, sí. O sea, incluso de una verificación con BCS y le aplican a uno casi que los criterios es de MDL, pues porque es que los auditores, qué pena con los auditores que hay por aquí, son muy cuadriculados. Son muy, o sea, tienen la cosa. Yo no estoy pensando en Ángela, estoy pensando en los de Naturacert. Tienen ese problema muchas veces, son muy cuadriculados, o sea, sí. y difícilmente se salen de un esquema, entonces eso sí me preocupa. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros llamaríamos aquí el derecho al pataleo? O sea, los mecanismos de réplica de que yo pueda contestar una decisión de un auditor
sí, con la que yo no estoy de acuerdo, digamos, como desarrollador o formulador de un proyecto. ¿Cuáles son esos mecanismos que tiene el estándar para eso? ¿Solo el comité técnico? Al final, que yo entienda, ellos van a dar dos informes, ¿no? Uno al proyecto y otro a nosotros. Entonces, nuestro comité técnico entra ahí y empieza a ver qué son los comentarios, qué son las críticas, digamos, qué son los minor, major cause. Al final, todo eso se ve claramente en un informe y si uno no está de acuerdo, pues claro, se va otra vez a debatir el tema con ellos. Eso es lo que entiendo yo. Otro tema es que un informe irá al proyecto y eso es privado, ¿vale? Y el proyecto es el que paga también el coste de esa verificación, ¿vale? Eso sí me parece a mí una ventaja, porque al irse el informe directo a un comité técnico, o sea, el validador genera un reporte. Y si es problema de interpretación, por ejemplo, si él genera un Clarification Action Request por interpretación del estándar, el comité técnico también va a leer eso. El comité técnico va a decir, no, él dijo, no, esto no es adicional porque tenía que decir que era netamente el tema de carbono. Y el auditor lo entendió así. Pero si el comité técnico, que es el que está desarrollando el estándar, lee eso mismo, porque a la par pasa a ellos, es más fácil para nosotros en una respuesta decir, no, mire, la interpretación que nosotros le damos al estándar es esto, y no sé, la pregunta es si el comité técnico, si esa respuesta nosotros se la damos directamente al validador junto al comité técnico, o si no estamos de acuerdo directamente vamos al comité técnico, porque incluso con otros estándares hacemos eso. Cuando no estamos de acuerdo con la interpretación que le da el auditor, entonces generamos una carta al estándar solicitando aclaración de ese concepto técnico, porque tenemos interpretaciones distintas. Pues yo supongo que Plan Vivo será algo parecido. ¿Qué otra pregunta hay, Ángela? ¿Qué otra pregunta hay? No, yo iba a sugerir que... Debo decir que puedo dejar unas tarjetas y ya cualquier cosa de ese tipo se puede ir preguntando al comité técnico para dar una respuesta técnica, ¿no? Porque al final también me gusta aprender y todo ese tipo de cosas, pues claro, es muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso dejo unas tarjetas ahí fuera para quien quiera. Se acabó el interrogatorio, dice Rubén. No, nada, creo que esta fue una sesión de discusión muy interesante porque había un montón de dudas, preguntas y seguramente seguirán saliendo más. Ya tienen el correo electrónico de Chris. Les agradeceríamos que cuando hagan ese tipo de preguntas técnicas de pronto las pudieran compartir con todos porque pueden ser dudas que a todos nos ataquen. Y sería chévere conocer tanto las preguntas como las respuestas que podamos obtener, que eso nos ayuda a todos a que el proceso, a que aprendamos todos a la vez, que creo que es como lo que queremos hacer. Pues nada, llegados a este punto, solamente queríamos decirles que muchas gracias, que creo que fue un taller muy productivo. No sé, para Khalil y para Chris, haber conocido esta experiencia colombiana, que es un país completamente distinto a los países donde ustedes han trabajado. Bueno, todos los países son distintos unos de otros, pero este es muy particular, muy sui generis por muchas cosas sociales, políticas, en fin, ambientales posiblemente. Pero para nosotros fue una experiencia muy buena conocer el estándar. Creo que a mí me sorprendió desde ayer la reacción un poco de todo el mundo de como, ¿y esto existía? Porque
distinto, definitivamente es un estándar distinto, era lo que queríamos también como generar en el país, la discusión y el conocimiento de que hay otras opciones, de que se pueden hacer proyectos diferentes, que tengan un target diferente, pero que también son muy valiosos para muchas situaciones que tenemos en Colombia. Incluso de proyectos que tal vez habíamos pensado que tenían su nicho natural en otros estándares, pero que conociendo las condiciones específicas de esto, pues podemos ver que tal vez este puede ser más conveniente, que no es una decisión como automática, que uno sepa inmediatamente, no, eso depende de a qué mercado le está apuntando uno, qué tipo de proyecto es el que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, cuál es su magnitud, y eso que el problema del tamaño realmente no se ve como ni un problema ni una limitación, es más bien una ventaja porque casi que uno puede empezar desde proyectos muy pequeños que tal vez en los otros estándares no son tan viables, no es que no sean viables, pero tienen más dificultades. Les agradezco a todos haberse quedado hasta hoy. Yo no sé, esto tiene una cara de viernes y apenas es martes. Eso sí es un problema, mañana hay que trabajar, ¡jue madre! ¿Ah? Nosotros nos vamos a ir de rumba, ¿cierto? Pero de verdad muchas gracias por haber estado aquí los 2 días, gracias, me alegra mucho haber tenido aquí, pues no es que todos los demás no sean importantes, pero que Rubén nos haya podido acompañar los 2 días me parece valiosísimo. Eso pagó el evento, tengo que decirlo, que Rubén esté aquí 2 días definitivamente pagó el evento. Que el Ministerio de Agricultura esté aquí 2 días, para mí también pagó el evento. Esas son 2 cosas que de verdad les agradezco muchísimo. Me encanta que esté entidades del gobierno colombiano acompañándonos. Creo que había alguien de Parques también. No vino ahora. Del IDEAM es de organizaciones privadas, obviamente a nuestros socios de la Bolsa Mercantil, de la Cámara de Comercio, a toda la gente de Natura. Tener también representantes tal vez de posibilidades de proyectos comunitarios en regiones del país que normalmente no están representadas en este tipo de eventos, en la Orinoquía, a Carlos Mario que vino desde la lejana Armenia. Eso, lo sacaron con espejitos de la montaña. Gracias a todo el apoyo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia con la transmisión. Que nos permitió que hubiera gente que ustedes ya vieron que sí funciona, hubiera gente conectada que no pudo venir al evento, al caballero aquí también venido de la lejana Medellín, la capital de la montaña. La capital es Vilmarí. Bueno, no, de verdad, a todos muchísimas gracias por haber estado aquí. Esto es un espacio, los espacios que estamos tratando de construir en el proyecto son espacios informales, pues obviamente sin perder rigor técnico, pero que nos sintamos en un entorno más amable y menos tieso, tal vez demasiado menos tieso. Se nos va la mano en informalidad, pero bueno, de verdad, pues somos un grupo en el que difícilmente no nos conocemos. O sea, todos somos en general conocidos. El mundo del carbono en Colombia es muy pequeño, muy pequeño. No somos muchos más de los que estamos acá. Y pues por eso también nos damos el derecho de tratarnos así. Pero de verdad, gracias a todos. Gracias a Cris y a Khalil por venir desde ahí sí las lejanas Edimburgo y Vancouver. Esperamos volverlos a tener en Colombia, que tengan más tiempo, sobre todo aquí el caballero que ya nos va. Y nada, los esperamos en los próximos eventos que hagamos con MBC Colombia, de la Fundación Natura y todas las entidades socias del proyecto. Esperamos hacer muchas más cosas con Plan Vivo. No es este taller, es solamente la primera actividad, pero no la última. Y recordarles a todos que en la página web de la Fundación van a estar colgadas las presentaciones, todas las presentaciones que se hicieron. Esas ya deben estar colgadas mañana, y en el curso de la semana pondremos los videos de todas las sesiones para que ustedes también le digan a la gente si está interesada en revisar lo que se presentó durante estos 2 días, que están disponibles para todos en la página web. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.